¿Alguna vez les ha pasado que ven o escuchan algo y piensan, caramba, no sabía que lo necesitaba tanto? Pues este video puede ser una de esas veces. El día de hoy hablaremos de el egoísmo innato. Aquí, en Si te sirve, úsalo. Advertencia: en este canal no somos profesionales de la salud, solo compartimos nuestra propia experiencia. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias. Hablemos de egoísmo innato. Egoísmo innato quiere decir una persona que nació con un egoísmo que lo hace preocuparse demasiado acerca de sí mismo. De eso vamos a hablar hoy. Se dice que todas las personas nacen egoístas, mas no todas las personas nacen enfermas. Quiere decir que la misma naturaleza nos ha dotado de ciertos instintos que nos hacen ser egoístas. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir. Por eso el egoísmo es innato. Nacemos, todos los seres humanos nacemos con él, pero no nacemos enfermos. Nos enfermamos al no deshacernos de ese egoísmo a su debido tiempo. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando la persona, después de cierto tiempo, se sigue comunicando con egoísmo. El egoísmo lo hace centrar todo en sí mismo. Cómo le afecta a él el clima, cómo le afecta a él la conducta de los demás, cómo le afecta a él los sucesos de la vida misma. Cosas que pasan en la vida, él los toma de manera personal. ¿Por qué? Porque es egoísta y porque a la persona egoísta solamente le importa cómo se siente él y los demás no le interesan. De ese es del egoísmo del que vamos a hablar hoy, del egoísmo con el que nacemos y del egoísmo del que a cierta edad debemos deshacernos de ese egoísmo, aprender una nueva forma de vivir sin egoísmo. El ser humano necesita cierto grado de egoísmo y se manifiesta a través de diferentes instintos. Sobre los instintos naturales del ser humano vamos a hablar en otro video. El síntoma más evidente de una persona egoísta es que le molesta que las cosas no se hagan a su manera. Si usted es de esos que se encabronan porque no les obedecen al instante y porque las personas no hacen las cosas entre comillas bien, y entendamos por bien a su manera, usted es una persona egoísta y no lo sabe. Pero si se queda, se va a dar cuenta de lo importante que es dejar de ser egoísta. Entonces, repito, si usted se molesta porque las cosas, los sucesos o las circunstancias, incluso las personas, no son como usted quiere que sean, usted padece de egoísmo. No se ha deshecho del egoísmo con el que nació. Y eso puede representar un problema. La persona egoísta, cuando las circunstancias o la vida le van indicando que es egoísta, su primera reacción es la negación. Dice, no, no es cierto, yo no soy egoísta porque yo proveo a mis hijos, porque yo comparto de lo que tengo, porque yo doy de lo que tengo. Sí, está bien, hay que ser generoso, pero no estamos hablando de ese tipo de egoísmo. Estamos hablando de un egoísmo diferente. Estamos hablando de cuando la persona se preocupa demasiado en sí misma y en cómo las cosas le afectan a él. Cómo las cosas me afectan a mí y cómo me molesta que las cosas no salgan o no se hagan como yo quiero que se hagan. Me molesto con las personas, me molesto con los sucesos, me molesto con las circunstancias. Un ejemplo bien sencillo de egoísmo, cuando la persona se molesta porque tiene planeada una fiesta de cumpleaños de alguno de sus hijos o de sí mismo y el clima no es favorable. Llueve o hace demasiado calor o hace demasiado frío. Esa molestia viene del egoísmo. Ni siquiera tiene la capacidad de entender o de aceptar que el clima no va a cambiar nomás porque se enojó. Ahora imagínense cuando se trata de las personas o de los sucesos. Iba yo a una cita
y me atrapó un embotellamiento y estoy bien molesto porque hay un embotellamiento. A mí no me importa por qué fue el embotellamiento. A mí no me importa si más enfrente hubo un accidente y alguien perdió la vida. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que se quiten, se abran y me dejen pasar. Ese tipo de egoísmo es del que estoy hablando. Y ese tipo de egoísmo es el que nos mete en problemas. Porque cuando la persona niega ese egoísmo, entonces empieza a acceder a lo que llamamos fugas. ¿Qué quiere decir fugas? Cosas que la persona egoísta hace para no enfrentarse a su egoísmo, para no aceptar que es egoísta. Termina haciendo cosas como esta: beber alcohol, usar drogas, tener sexo promiscuo, jugar juegos de azar. Es decir, el egoísta gasta su dinero en juegos de azar y mujerzuelas. Parece broma, pero es cierto. El egoísta siempre prefiere su bienestar por sobre el de los demás. Una vez que yo logro un bienestar a través de esforzarme y de ganarme lo que yo me quiero ganar, es válido. Cuando la persona pisotea a las demás personas para llegar a donde quiere llegar, entonces se vuelve un egoísmo nocivo, un egoísmo tóxico. No se trata de no tener aspiraciones, no se trata de renunciar a todo, no. Se trata de hacer lo que tengo que hacer, pero sin perjudicar a los demás. Y si en el camino puedo ayudarlos, también se vale, porque esa es parte de la cura de este problema. Esos comportamientos de fugas, como beber alcohol, usar drogas, tener sexo promiscuo, jugar juegos de azar y gastar todo lo que tiene en eso, el asignar todos sus recursos a su bienestar únicamente, eso es egoísta. Porque al no querer compartir sus recursos y su tiempo con alguien más, entonces genera un sentimiento de soledad y de rechazo. Inconscientemente ni siquiera él mismo se acepta, porque inconscientemente el egoísta sabe que es egoísta y sabe que necesita deshacerse de ese egoísmo. ¿Cómo se comporta un egoísta? Bueno, yo no sé si ustedes habrán visto, a mí sí me ha tocado ver, incluso me ha tocado ser, porque si yo les comparto esto es porque yo lo he hecho. Yo fui y a veces todavía se me sale ser bien egoísta en ese aspecto. A veces no me fijo en lo que los demás quieren y solamente lucho por lo que yo quiero. ¿Cómo me comporto cuando estoy en el modo egoísta? Genero discusiones, genero controversias. Siempre, fíjense bien esto, siempre quiero imponer mi punto de vista sobre el de los demás. Es decir, en mi mente egoísta estoy pensando, todos son una bola de estúpidos, aquí el único inteligente soy yo. Ninguna idea es tan brillante como la mía. Ningún plan va a resultar excepto el que yo formulé. Esa es una actitud egoísta. Y eso genera peleas, eso genera problemas, eso genera discusiones. Y como yo en el modo egoísta carezco de habilidad de comunicación, no me comunico con palabras, me comunico con gritos. Es decir, el egoísta generalmente, para no decir siempre, generalmente va a terminar gritando. Con gritos hacia la pareja, con gritos hacia los hijos, con gritos hacia sus empleados. No sabe, una persona egoísta cree que porque tiene cierta cantidad de poder, le puede gritar a todos. Puede maltratar a las personas. No tiene habilidades sociales. Un egoísta no tiene habilidades sociales porque no está pensando en cómo se sienten los demás. El egoísta solamente está pensando en cómo se siente él y en cómo los otros le afectan a él cómo se siente. El egoísta se vuelve, sin darse cuenta, codependiente. El cómo se sienta el egoísta va a depender de cómo actúen las demás personas. Eso ya es un problema y viene de ese mismo egoísmo. Una persona egoísta habitualmente va a andar de mal humor. Su cara va a expresar enojo. Incluso cuando esté callado y cuando haya decidido en ese momento no agredir o no decir nada, su rostro va a reflejar molestia, incomodidad, enojo.
lo que yo llamo traer la cara de perro, que es lo que a mí me pasa cuando ando en modo egoísta. Cuando yo ando en modo egoísta, automáticamente se me pone la cara de perro. Y de perro rabioso, de perro peleonero. De ese perro que tú vas caminando por la calle y dices, mejor me voy a cruzar a la acera de enfrente porque este güey me va a morder. Y no ladra, no ladra, nomás está así como, ya sabes de qué se trata. Así anda el egoísta cuando ya su egoísmo lo sobrepasó. ¿Qué va a pasar si el egoísta no cambia? ¿Qué va a pasar si el egoísta no acepta que es egoísta y que ahora tiene una actitud de amargura, de enojón, de cara de perro? ¿Qué le va a pasar al egoísta si no toma una decisión de cambiar? Se va a deprimir. Y en este canal ya tenemos un video hablando de la depresión. La depresión es algo bien fuerte. Muchos que están viendo este video saben que la depresión es destructiva, es sumamente destructiva. Puede generar en la persona pensamientos donde decida cancelar su suscripción a esta vida. Y no se vale. No se vale que por algo con lo que nacimos. Y es curioso cómo el egoísta se siente culpable de ser egoísta y se odia a sí mismo por ser egoísta, pero no se da cuenta que todo eso viene de el ser egoísta. Entonces vive una vida de amargura, vive una vida de enojo, todo el tiempo está discutiendo con alguien, generalmente le está dando la contra a los demás, su opinión siempre es contraria a la de los otros, porque es egoísta, porque está enojado, porque está molesto, porque las cosas no salen a su manera, porque las cosas no se hacen a su manera. Y ese es el verdadero problema. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Para qué cambiar si a mí me han dicho que primero yo, después yo y al último yo? Bueno, todos los extremos son destructivos. Si yo vivo toda mi vida con esa mentalidad, eventualmente me voy a autodestruir. Y me voy a autodestruir con las fugas de las que hablaba hace rato. Con alcoholismo, con drogadicción, con sexo promiscuo, con ludopatía. Necesito cambiar esa mentalidad. No se trata de convertirme en una persona sin voluntad. No se trata de convertirme en alguien que se deja manipular y que se deja pisotear. No, se trata de encontrar un equilibrio donde yo busco lo que me corresponde en la vida, pero también respeto lo que le corresponde a los demás. Llámese bienes materiales, llámese bienes morales o llámese bienes espirituales. ¡Wow! Porque todo eso tiene que ver. El egoísta pisotea todo eso porque va adelante, adelante y adelante y no se detiene. Avanza destructivamente hacia su propia destrucción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar de ser egoísta? Ya sospecho que a lo mejor yo soy egoísta. ¿Qué hago? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la más importante y la principal es darme cuenta si soy egoísta. ¿Cómo me voy a dar cuenta que soy egoísta? En este mismo video me voy un poquito atrás a la parte de los síntomas y me empiezo a autoanalizar. Vivo molesto, me molestan todas las personas, me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero, pienso que todos son tontos menos yo. Pues eso es egoísmo. Si yo siempre ando enojado, si yo siempre ando con cara de perro, si yo siempre ando amargado, es por egoísmo. Puede haber muchas otras manifestaciones, pero nada más son complemento de lo mismo. Básicamente, si yo tengo ese problema, entonces es porque soy egoísta. Y necesito aceptar que tengo el problema del egoísmo y necesito aceptar también que necesito hacer algo al respecto, algo para cambiarlo, algo para disminuir mi egoísmo a lo mínimo. Otra cosa que necesito hacer y que también es muy importante es definir si soy egoísta solamente porque se me manifiesta en un muy mal carácter, en un carácter muy tóxico, o si aparte del mal carácter y del carácter tóxico, yo también tengo una fuga.
Me gusta mucho ir a los casinos a apostar. Me gusta gastar mi dinero en juegos de azar y mujerzuelas. Me gusta la bebida en exceso, al grado de perder el control mi manera de beber. Consumo sustancias prohibidas o sustancias recetadas en exceso. Soy codependiente de alguna relación tóxica. Porque si este es el caso, primero necesito enfocarme en deshacerme de esa fuga. Parar de practicar esa fuga para poder seguir adelante con la disminución de mi egoísmo. Quizá ustedes no logren dimensionar lo diferente que es una vida de egoísmo, confrontándola con una vida de paz, de calma, de tranquilidad. Es algo bien diferente. Cuando a mí me tocó trascender del egoísmo hacia la paz, hacia la generosidad, hacia la calma, hacia la tranquilidad, mi vida fue totalmente diferente. Tuvo un giro de 180 grados. Nada que ver con la vida egoísta que yo llevaba y que creía que estaba bien. Me empecé a relacionar mejor con las personas, empecé a tener mejores oportunidades en la vida, logré entablar una relación con una mujer maravillosa y no solamente eso, logré mantenerla en mi vida. Permanece en mi vida porque ella quiere permanecer en mi vida, porque para ella es agradable permanecer en mi vida. Y eso no pasaba antes, eso no me pasaba a mí cuando yo era egoísta. Cuando yo vivía en el egoísmo, las personas se acercaban a mí, pero en cuanto me conocían mi mal carácter y conocían mi egoísmo, se iban, desaparecían de mi vida y no me querían volver a ver. Ahora ya no me sucede eso. Cuando llego a practicar el egoísmo y me estoy dando cuenta que mi egoísmo está sobrepasando los límites que yo mismo le puse, entonces hago lo que tengo que hacer. Hago lo que sé que debo hacer. Aceptar que estoy en egoísmo y empezar a bajarle a ese egoísmo. Entonces, necesito aceptar que tengo un problema de egoísmo, detectar si tengo una fuga y deshacerme de esa fuga. Buscar ayuda. Si ustedes quieren ayudar a alguien y piensan que esto le puede servir, compártanle el video, véanlo juntos, platíquenlo, critíquenlo, comenten, pregunten. Escríbanme ahí en la cajita de comentarios, pongan su pregunta, pongan su comentario. El único objetivo de estos videos es llegar a las personas que posiblemente estén sufriendo, no sepan qué hacer y esto les pueda ayudar. A lo mejor una persona es egoísta y no lo sabe. A lo mejor una persona vive en una vida de caos por ser egoísta y no lo sabe. Y si este video le puede mostrar, le puede confrontar su realidad y le puede ofrecer una oportunidad de vivir una vida mejor, muéstrenselo, háganselo llegar. Y si es para ustedes, aprovéchenlo. Como dice el nombre del canal, si les sirve, úsenlo. ¿Cómo voy a saber si sigo siendo egoísta o si ya estoy empezando a ser una persona que le bajó a su egoísmo? Aquí vamos a hablar de dos conceptos que se parecen mucho. El sufrimiento por un lado y el dolor por otro. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. El sufrimiento es el resultado de ser terco y estúpido. El sufrimiento es el resultado de seguir haciendo las mismas cosas repetidamente, buscando un resultado diferente y llegar a la frustración porque el resultado no se da. Y eso me genera sufrimiento. Y el dolor, por otro lado, es el resultado de mi esfuerzo. Cuando yo me estoy esforzando por cambiar y le digo que no a algo que me hace sentir bien, pero que yo sé que es malo para mí, me genera un dolor. Ejemplo, el dolor que le genera a un alcohólico el dejar de beber. Ese síndrome de abstenencia es bien doloroso, pero es para crecimiento, es para ser mejor. Un alcohólico que deja de beber automáticamente se convierte en una mejor persona. Por el solo hecho de dejar de beber ya es mejor persona, aunque le genere un gran dolor. Y si sigue avanzando en su recuperación,
Va a haber momentos en que parezca que se está destruyendo, pero en realidad se está construyendo. Como el adicto que deja la sustancia y se empieza a mantener limpio. Al inicio es bien difícil, es bien doloroso, pero es dolor de crecimiento. El dolor es cuando me abstengo de hacer algo que sé que me daña. Esa es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Tengo que aprender a distinguir si estoy sufriendo porque no logro hacer los cambios o si me duele porque estoy haciendo cambios. Incluso se ve igual, pero el resultado es bien diferente. En el sufrimiento me estanco, en el dolor avanzo. Y tengo que aprender a distinguir eso. Mucha atención con esos puntos. Porque a veces salirme con la mía, lograr que las cosas salgan como yo quiero, puede sentirse muy bien, pero no es lo mejor. Y si yo estoy tratando de salir del egoísmo, necesito buscar lo mejor. Y lo mejor es hacer lo correcto. Definir qué es lo correcto y encaminarme hacia lo correcto, aunque duela, porque eso sí, va a doler. Hacer lo correcto siempre va a doler. Imagínense un hombre promiscuo, infiel y mujeriego. Ser promiscuo, ser infiel y ser mujeriego a un hombre que es así, le brinda mucho placer, se siente muy bien, pero ¿cuáles son las consecuencias? Ustedes imagínense cuáles son las consecuencias. Enfermedades de transmisión, soledad en la vejez y cosas por el estilo. Por eso a veces salirme con la mía no es necesariamente lo mejor. Solamente me siento bien. Y yo tengo que entender la diferencia entre sentirme bien y buscar lo mejor. Porque el problema con sentirme bien es que después de sentirme bien viene un terrible sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa, lo acabo de decir, genera sufrimiento. Y el sufrimiento me lleva otra vez a la fuga. Y la fuga me lleva al sentimiento de culpa. Y la culpa al sufrimiento. Y estoy envuelto en ese loop, en ese círculo vicioso del que no puedo salir. Por eso es importante buscar hacer lo correcto, aunque me duela, aunque sea incómodo. De hecho, en una ocasión, en un video del Temach, escuché decir que decía, mi compa, si le duele y es difícil, es por ahí, porque es lo correcto. Y lo dice en todos los contextos, en el comportamiento humano, en el entrenamiento en el gimnasio, en algún proyecto de vida, aplica en todo. Si duele y es difícil, es lo correcto, y es por ahí. Las fugas no son difíciles, no duelen, pero no son lo correcto. Por ahí no es. También hablemos de cómo voy a detectar si estoy avanzando, si me estoy recuperando, si me estoy sobreponiendo al egoísmo. Bueno, entonces necesito distinguir cuál es mi comportamiento actual. ¿Cómo me tomo los sucesos? ¿Los acepto en calma o me molesto? ¿Cómo percibo a las personas? ¿Las acepto tal y como son? ¿O a fuerza quiero hacerlas a mi modo? ¿Cómo reacciono a un embotellamiento? ¿Cómo reacciono a la lluvia cuando quería hacer una fiesta? ¿Cómo reacciono cuando mi pareja no actúa como yo quiero que actúe? ¿Cómo reacciono cuando mis hijos no son como yo quisiera que fueran? ¿Lo tomo con calma y busco una solución o busco imponer mi voluntad? Porque una cosa es egoísta y la otra cosa no. Lo contrario del egoísmo debe de ser la generosidad. Generosidad en mi comportamiento. Le doy a los demás el derecho a equivocarse. Mi egoísmo no quiere que nadie se equivoque, según mi opinión, según mi punto de vista. Y la generosidad me dice, déjalos que se equivoquen, porque a lo mejor no están equivocados, porque a lo mejor solamente tienen un punto de vista diferente. Para liberarme del egoísmo, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Si te gustó este video y si piensas que le pueda servir a alguien, compártelo. Pon tu comentario, haz tu pregunta, suscríbete, dale clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos subsecuentes
Y visita nuestro canal para que veas los demás videos que tenemos ahí hablando de diferentes emociones negativas. Esto fue Si te sirve, úsalo. Muchas gracias.